Dando continuidad con el tema 1, ahora vamos a, en primera instancia, hacer un repaso de los conceptos más importantes para poder profundizar el tema de la clasificación de las inversiones y utilizar un ejercicio de ejemplo. Es así que habíamos propuesto como concepto utilitario de inversión el referirnos a aquellas transacciones extraordinarias que se las realiza por una sola vez al inicio del proyecto para ser utilizadas durante toda la fase de operación del mismo. En ese sentido, las inversiones posibilitan la conformación del proyecto, por tanto, constituyen el costo de implementación del mismo. Es posible nuevamente acudir al ciclo del proyecto para entender la clasificación de las inversiones por su naturaleza. Si analizamos, las inversiones diferidas, como habíamos anticipado, corresponderán a la fase de estudio, las inversiones fijas y las inversiones corrientes a la fase de ejecución, más prácticamente la inversión corriente al finalizar la fase de ejecución para dar inicio a la fase de operación. Dentro de las características generales de las inversiones podemos resumir en sentido de que son egresos iniciales que posibilitan la implementación del proyecto. Por su naturaleza tangible, las inversiones fijas se deprecian, excepto los terrenos de uso urbano que en la realidad tendría una plusvalía, pero lo que corresponde es mantener su valor original o valor en libros. Las inversiones diferidas, al ser inmateriales, deben amortizarse en el corto plazo con el objeto de poder recuperarlas. Y por último, las inversiones corrientes que constituyen el dinero en efectivo necesario para iniciar las operaciones del proyecto y se convierte en un fondo rotativo recuperable, no requieren ser depreciadas ni tampoco amortizadas. En cuanto a las inversiones corrientes, es menester aclarar de que su cálculo, a diferencia de las inversiones fijas y las inversiones diferidas, corresponde el uso de una fórmula, una sencilla fórmula que lo que hace es dividir el costo de operación anual efectivo entre el número de ciclos productivos por año. Es así que el número de ciclos productivos por año dependerá de la duración de cada ciclo productivo, entendiéndose este como el periodo de producción y comercialización del producto. Para dar algunos ejemplos, en el caso del pan, la duración del ciclo productivo se reduce a algunas horas, 2, 3 horas. Podríamos considerar un día, entonces tendríamos 365 ciclos al año. En cuanto al engorde de aves, que es el ejemplo que vamos a tocar a continuación, se estima que el ciclo productivo oscila entre los 60 a 80 días, pero por efectos técnicos se consideran 90 días al año, 3 meses al año. Entonces, en ese caso tendríamos 4 ciclos productivos. Y para el caso de un cultivo anual, como el maíz, que se requiere 7 meses al año, generalmente se produce una sola vez al año, entonces tendremos un solo ciclo productivo al año, que es lo que al final define la cuantía del capital de trabajo para cada caso. No nos olvidemos los conceptos de capital de trabajo que habíamos manifestado que se refiere al dinero necesario para poder cubrir los requerimientos de insumos del primer ciclo de operación. Entonces, al convertirse en un fondo rotativo, no necesita ser depreciado ni amortizado, pues al final del proyecto será recuperado como un ingreso extraordinario que se conoce como fondo de maniobra. En sí vendría a ser la recuperación del capital de trabajo. Es así que vamos a utilizar un ejercicio gráfico para poder identificar en forma correcta las inversiones. Y proponemos un proyecto
una ejecución de un proyecto de una granja avícola de engorde de pollos, recordando siempre que la primera actividad que se debe realizar son los estudios. ¿Para qué? Para poder demostrar la factibilidad o no del mismo. Si el proyecto resulta factible y se logra consolidar el financiamiento, lo lógico, además de organizar la empresa, es empezar con la adquisición del terreno, que es el primer activo fijo que vamos a requerir. La información de la superficie y las características del terreno se podrá obtener del análisis de la localización y de la ingeniería del proyecto. La segunda actividad a desarrollar después de haber adquirido el terreno se refiere a las edificaciones, en este caso a los galpones de engorde para los pollos, además de otro tipo de construcciones no industriales referido a oficinas, depósitos y algún otro tipo de ambientes que obviamente van a responder a la capacidad de la granja. En la medida en que nosotros necesitemos producir más, con seguridad que la superficie construida en base a los parámetros zootécnicos tendrá que ser mayor. Realizadas las construcciones, en este caso específico los galpones, lo que necesitamos es dotar de equipamiento y vamos a requerir de campanas de crianza para los pollos bebé, vamos a requerir alimentadores, vamos a necesitar bebederos, quizás en algunos casos necesitemos sistemas de calefacción o en su defecto ventiladores, dependiendo del lugar donde se encuentre la granja. Y también es muy posible que en función de la política empresarial, si nosotros decidimos producir nuestro propio alimento, vamos a requerir maquinaria y equipo, silos, molinos, mezcladoras, para poder disponer del mismo. De lo contrario, si se ve por conveniente comprar el alimento balanceado ya fabricado, no vamos a necesitar de este equipo adicional. Una vez que tengamos la infraestructura productiva acabada, lista para poder usar, lo primero que tendremos que pensar es en disponer del alimento balanceado, el poder disponer de fármacos, vacunas y una serie de medicamentos, el también contratar personal y adiestrarlo y capacitarlo para que por último podamos proceder a la compra de los pollos bebé y así iniciar el ciclo de producción. Estas actividades mencionadas obviamente responden a lo que viene a ser el capital de trabajo, que en sí es una inversión corriente. Pasado el ciclo de producción, será menester, por un lado, disponer de ambientes y equipamiento para el faeneo y obviamente ya después proceder a la venta de los productos. Entonces, en síntesis, podemos ver a través de estas diapositivas las actividades, o si se quiere llamar, las etapas necesarias para poder llevar a cabo la ejecución de un proyecto avícola para engorde de pollos. Además de la clasificación de las inversiones por su naturaleza, es posible también analizar el acceso a estas inversiones a través de tres modalidades. Las inversiones reales, que son los recursos que existen físicamente y se los puede percibir y por ende figuran en los estados financieros, prácticamente lo que conocemos como el balance general, que en sí viene a ser un balance patrimonial, y como ejemplos podemos citar a los terrenos, a los edificios, la maquinaria y equipo, en el caso de la inversión fija a los estudios y en el caso del capital de trabajo a los inventarios, independientemente del origen de los recursos, sean propios o ajenos con los que se adquirieron. Adicionalmente, es posible en muchos proyectos, en muchas empresas, el recurrir a inversiones virtuales. Y cuando nos referimos a una realidad virtual, estamos aludiendo a aquella sensación que experimentamos de estar en presencia de algo que en los hechos no existe. En este momento se me ocurre dar un ejemplo de lo que estamos haciendo.
Estamos utilizando una metodología de enseñanza referida al aula virtual. En sí el aula no existe, nos estamos comunicando a través de este medio. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que vendría a ser una inversión virtual o una actividad virtual. Sin embargo, en el quehacer empresarial podemos identificar dos cuentas típicamente virtuales. La primera es referida a los créditos a clientes o cuentas por cobrar, que también se conoce así, que equivale a transferir un recurso real, sea producto o mercadería, a cambio de una promesa de pago futuro. Este activo no constituye un recurso en sí, por cuanto el mismo está en manos del cliente. El cliente podrá o no podrá pagarnos, honrarnos la entrega de los bienes que le realizamos. Por lo tanto, estamos frente a un activo virtual, pues a través de los estados financieros lo percibimos como existente. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar sí figuran en el balance general, en la parte del activo del balance general, pero en la realidad resultan ser recursos inexistentes. De la misma manera podemos referirnos a las colocaciones financieras que también se conocen como inversiones temporales, que consiste en el uso del dinero para poder comprar un título de renta fija, un bono, un debenture o una acción de capital que son conocidos como valores, como activos financieros que se transan en las bolsas de valores. En sí, el dinero por sí mismo es un elemento inerte. Entonces, la única forma de lograr transformarlo en un generador de excedentes, porque estamos hablando de inversiones, es tener que involucrarlo en el proceso económico de la firma. Cuando el dinero es aplicado en una colocación de esta naturaleza, sabemos que se transforma en una inversión temporal que no es real al interior de la firma, pero que los estados financieros los representan como tal. Va a figurar como colocaciones financieras o como inversiones temporales en la parte del activo correspondiente al balance general. Por último, en esta clasificación referida al acceso a las inversiones, citamos las inversiones avirtuales, que resultan ser lo contrario de las inversiones virtuales. ¿Por qué? Porque podemos decir que una inversión avirtual en una realidad avirtual es aquella que en realidad existe y nos provoca la sensación de no existir. Recordemos el concepto de virtual. Virtual es algo que no existe, pero nos da la sensación que existe. Entonces, estamos en lo correcto al afirmar que el concepto de las inversiones avirtuales viene a ser lo contrario de las inversiones virtuales. Como ejemplos podemos citar el alquiler o el leasing, que es un alquiler, un arrendamiento financiero, que permite a la firma disponer de bienes, podemos dar ejemplos de maquinaria, de inmuebles, que sin que medie la compra, la firma puede utilizarlos. Por ende, son recursos no activables, vale decir que no figuran en el balance general, en el estado patrimonial, sino más bien en este caso tendría que figurar en el estado de resultados, porque el alquiler viene a ser un costo de operación, no una inversión. Esto implica que en los hechos existen, pero que en los estados financieros nos crean la sensación contraria, de que no existen. Evidentemente, yo puedo alquilarme o contratar un leasing de una volqueta y disponer de la volqueta. En la realidad voy a disponer de la volqueta, pero esa volqueta no figura en los estados financieros porque no es parte del patrimonio de la empresa. También podemos mencionar una modalidad denominada justo a tiempo que permite de alguna manera el prescindir del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el concertar entre los miembros de una cadena de valor, me refiero a proveedor, cliente y proveedor, un convenio de estricto cumplimiento respecto a la cuantía, la variedad y la calidad y oportunidad
de los abastecimientos requeridos, principalmente materias primas, crearemos una condición para llevar a cuasi cero tanto el stock de insumos y productos, capital de trabajo. Si visitamos el recinto, las instalaciones de un eslabón de la cadena, fábrica, encontraremos que allí existen inventarios de materiales y productos. Sin embargo, los materiales no pertenecen a la fábrica, sino al proveedor, y cuando son incorporados al producto, dejan de ser materiales para convertirse en productos. Por ende, estamos frente a un activo que en la realidad existe, pero no así en los estados financieros. Esta última práctica es muy común en la economía asiática, norteamericana, pero poco desarrollada en la nuestra, cabalmente por la obligatoriedad de cumplir estrictamente con los compromisos. De todas maneras, constituye una inversión avirtual. Bueno, se presenta a continuación un estado patrimonial, un balance general, que es como se conoce, que cuenta con una serie de partidas donde podemos primero referirnos a los valores asociados y al balance convencional, a lo que generalmente conocemos en la práctica contable. Entonces, en función de eso, podremos identificar las inversiones reales que hemos descrito, adicionalmente, posiblemente las inversiones virtuales, si así la firma lo permite, y también las inversiones avirtuales. Haciendo un seguimiento detenido a este ejemplo, ustedes van a poder darse cuenta de que evidentemente los conceptos se ajustan a la realidad. Por último, podemos también identificar activos de apoyo a la gestión. En ese sentido, recomiendo que se haga un análisis detenido y que quizás se tenga que recurrir nuevamente a los conceptos ya provistos con anterioridad. En resumen, podemos decir que los recursos con que realmente cuenta la firma en un momento dado son solo los avirtuales y los reales. Por otro lado, podemos mencionar que son terceras instancias las que cuentan con los recursos virtuales de la firma. El hecho de que se pueda virtualizar o avirtualizar, porque se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, demanda que el público en general y muy particularmente los analistas de negocios, ahorristas, entidades impositivas y crediticias admitan la posibilidad objetiva de que los balances patrimoniales de la firma reflejen la inexistencia de activos tangibles y aún así sean sujetos de su confianza. Esto se refiere al grado de conocimiento, al grado de aceptación, a la práctica en los negocios para poder recurrir no solamente a las inversiones reales, sino en su defecto también a inversiones virtuales e inversiones avirtuales que muchas veces permiten obtener importantes beneficios adicionales. Por último, les recomiendo recurrir nuevamente al material de lectura obligatoria que se refiere al libro guía de mi autoría, solicitándoles den lectura a las páginas 103 a las 112, procedan a la resolución de los ejercicios número 27, 28, 29, 30 y 31, donde van a poder encontrar ejemplos inherentes a esta temática. Y por último, den respuestas a las interrogantes del formulario de repaso número 6. Considero que de cumplirse lo recomendado, lo instruido, posteriormente podremos consolidar de mejor forma los conceptos teóricos y sobre todo el poder realizar prácticas y absorber las dudas necesarias. Ha sido nuevamente un gusto compartir con ustedes a través de este medio virtual. Que les vaya muy bien.